Imagina un imperio tan colosal que sus fronteras abarcaban el mundo conocido. Un poder tan inmenso que el solo sonido de las legiones romanas marchando hacía temblar a sus enemigos. Un coliseo vibrando con la pasión de miles de almas ansiosas por gloria. Eso era Roma, amigas y amigos. Pero, detrás de esas imágenes que nos quitan el aliento, detrás de los estandartes rojos flameando al viento y los discursos de emperadores sobre mármol reluciente, había hombres que, con su coraje, su astucia y una ambición que rozaba lo imposible, moldearon el destino del mayor imperio de la historia. Hoy, desde el corazón, quiero llevarlas y llevarlos a un viaje épico para conocer a los 10 comandantes militares más temidos de Roma. Esos genios de la guerra que no solo conquistaron tierras, sino que cambiaron el rumbo de la humanidad. Están listas y listos para sentir la adrenalina de sus batallas, porque esto va a ser una aventura que no olvidarán. Soy tu nombre, y en este canal desentrañamos las historias que hicieron temblar la tierra. Así que, prepárense, porque vamos a empezar con un hombre que no solo venció a un enemigo legendario, sino que salvó a Roma del abismo. Comencemos con Publio Cornelio Escipión, conocido para siempre como Africano. ¿Por qué? Porque se enfrentó a Aníbal Barca, el general cartaginés que era el terror de Roma, el hombre que cruzó los Alpes con elefantes de guerra y puso a la ciudad eterna al borde del colapso. Imaginen la escena. Estamos en el año 218 a.C. Aníbal arrasa Italia. Sus ejércitos aplastan legiones como si fueran hojas secas. Roma está al borde del pánico. El Senado no sabe qué hacer. El pueblo teme que la ciudad caiga. Pero Escipión, este joven general con una mente brillante, no se dejó intimidar. ¿Saben qué hizo? En lugar de esperar a Aníbal en Italia, llevó la guerra a Cartago, a su propio terreno. ¡Qué valentía! ¡Qué audacia! En el año 202 a.C., en la batalla de Zama, Escipión mostró por qué es uno de los estrategas más grandes de todos los tiempos. Estudió a Aníbal, descifró sus tácticas y, escuchen esto, neutralizó la arma más temida de Cartago, los elefantes de guerra. ¿Cómo? Dejó espacios entre sus líneas para que los elefantes pasaran sin dañar a sus soldados. Y luego, con trompetas y gritos coordinados, los desorientó hasta que se volvieron contra sus propias filas. Imaginen el caos. Los elefantes pisoteando a los cartagineses, la infantería romana avanzando como una máquina imparable. Aníbal fue derrotado, y Roma no solo sobrevivió, sino que se alzó como la reina del Mediterráneo occidental. Escipión no solo ganó una batalla, salvó un imperio y abrió el camino para la conquista de la península ibérica. ¿No les parece increíble? ¿Creen que Escipión fue un genio militar o simplemente tuvo un golpe de suerte? Escríbanlo en los comentarios, porque quiero saber qué piensan. Pero Roma no se construyó solo con un hombre. Vamos con Cayo Mario, un nombre que resuena con fuerza. Este hombre no venía de la élite romana. No, él nació en Arpino, una ciudad pequeña, lejos de los lujos del Senado. Pero, con puro esfuerzo, se convirtió en una leyenda. Su mayor legado no fue solo ganar batallas, sino cambiar las reglas del juego. Antes de Mario, solo los ricos con tierras podían ser soldados. ¿Y los pobres? Excluidos, olvidados. Mario dijo: «Esto no va más». Abrió las legiones a los ciudadanos sin propiedades, los capitecensi, y les dio armas, entrenamiento y una promesa: tierras a cambio de su lealtad. ¿Resultado? Creó un ejército profesional, disciplinado. Pero, atención, también leal a sus generales más que al Senado. ¿No les parece que eso fue como jugar con fuego? Un ejército que responde a un hombre y no al Estado puede ser una fuerza imparable.
pero también peligrosa. En el campo de batalla, Mario era feroz. Enfrentó a las tribus germánicas, los teutones y cimbrios, que habían humillado a Roma una y otra vez. En 2 batallas épicas los destruyó. Se dice que más de 100.000 enemigos cayeron bajo su mando. 100.000. Por eso fue elegido cónsul 7 veces, un récord que nadie ha igualado. Pero tanto poder le trajo enemigos, especialmente un rival que convirtió esa tensión en una guerra abierta. Sila. Creen que Mario fue un héroe del pueblo, un defensor de los olvidados, o alguien que sin querer abrió la puerta al caos. Déjenme leer sus opiniones en los comentarios. Hablemos ahora de Lucio Cornelio Sila, un hombre que me da escalofríos. No era el típico noble romano. Venía de una familia humilde, pero tenía una mente fría, calculadora, como un depredador disfrazado de caballero. Sila ayudó a Mario en las guerras de Numidia, pero la amistad no duró. Cuando el Senado intentó quitarle el mando contra el rey Mitrídates, Sila hizo lo impensable. Marchó con sus legiones contra Roma. Sí, contra su propia ciudad. Imaginen el terror. Ciudadanos corriendo por las calles, senadores escondiéndose, las puertas de Roma temblando ante un ejército romano. Sila tomó el poder como dictador y desató algo que aún hoy suena aterrador. Las proscripciones. Listas públicas de enemigos políticos que cualquiera podía matar sin castigo. Sus bienes eran confiscados, sus cuerpos exhibidos como advertencia. Era un mensaje brutal. No te cruces en mi camino. Pero aquí viene la sorpresa. Sila renunció al poder por su propia voluntad. ¿Por qué? ¿Fue un acto de grandeza o una jugada para limpiar su imagen? No lo sé, pero me intriga. Sila mostró que la violencia podía ser una escalera al poder, y eso cambió Roma para siempre. ¿Qué opinan de Sila? ¿Un villano o un hombre que hizo lo necesario en tiempos oscuros? Comenten, porque esto se pone cada vez más intenso. Ahora, pasemos a Cneo Pompeyo, al que llamaban Magnus, el Grande. Este hombre era un prodigio, una estrella que brilló desde joven. A los 20 años, ya ganaba batallas que dejaron boquiabierto incluso a Sila. Pero su gran momento llegó en el año 67 a.C., cuando Roma le pidió que acabara con los piratas que asolaban el Mediterráneo. Este no era un problema menor. Los piratas ponían en riesgo el comercio, el alimento de Roma. ¿Saben cuánto tardó Pompeyo en solucionarlo? 3 meses. Con 500 barcos y 120.000 hombres, dividió el mar en zonas, cortó las rutas de escape y barrió a los piratas como si fueran polvo. El Mediterráneo volvió a ser Mare Nostrum, nuestro mar. Luego, en Oriente, derrotó al rey Mitrídates y expandió el imperio como pocos lo habían hecho. Pompeyo era una fuerza imparable, pero también un político astuto. Formó el primer triunvirato con Julio César y Craso, una alianza que dominó Roma. Pero todo se derrumbó cuando murió Julia, la hija de César y esposa de Pompeyo. Sin ese lazo, la rivalidad explotó. En el año 48 a.C., en la batalla de Farsalia, César lo derrotó. Pompeyo huyó a Egipto, pero allí lo traicionaron y lo asesinaron. Cuando César vio su cuerpo, lloró. ¿No les parece conmovedor? 2 gigantes enfrentados, pero con un respeto profundo. ¿Qué opinan de Pompeyo? ¿Un héroe trágico o alguien que no supo manejar su ambición? Escríbanlo abajo, porque esta historia me emociona. Y ahora, hablemos de Julio César, un hombre que no era solo un general, era un huracán que redibujó Roma. Su vida es como una novela épica. Entre los años 58 y 50 a.C., conquistó la Galia, enfrentando tribus feroces, cruzando ríos traicioneros y derrotando al líder Vercingétorix en Alesia. ¿Cómo lo hizo?
con una estrategia que aún se estudia. Rodeó la ciudad con fortificaciones dobles, una para atacar 26 de febrero de 2025 atacar, y otra para defenderse de refuerzos. Eso es genio puro. Conquistó un territorio enorme, se hizo rico y adorado por sus soldados y el pueblo, pero el Senado, liderado por Pompeyo, lo vio como una amenaza. Le ordenaron disolver su ejército. ¿Y qué hizo César? Cruzó el río Rubicón con sus legiones, un acto ilegal, diciendo: «La suerte está echada». ¿Qué momento? Desató una guerra civil, venció a Pompeyo, se enredó con Cleopatra en Egipto y fue nombrado dictador vitalicio. Reformó el calendario, el que hoy conocemos como Juliano, y parecía intocable. Pero su final llegó en el lugar donde se sentía más seguro, el Senado. En el año 44 a.C. fue apuñalado 23 veces bajo la estatua de Pompeyo. ¿Creen que César fue un visionario que llevó a Roma a la grandeza o un tirano que pagó el precio de su ambición? Comenten, porque esta historia me da escalofríos. La muerte de César desató el caos. Y aquí entra Marco Antonio, un hombre que lo tenía todo: carisma, valentía, elocuencia. Fue el brazo derecho de César, y tras su asesinato, tomó el poder con el segundo triunvirato junto a Octaviano y Lépido. Pero todo cambió cuando conoció a Cleopatra. Su amor no fue solo un romance, fue una alianza que sacudió Roma. Antonio dio territorios a los hijos de Cleopatra y Octaviano lo usó como arma. Antonio traicionó a Roma. En el año 31 a.C., en la batalla naval de Accio, Octaviano aplastó a Antonio y Cleopatra. Derrotados, ambos se suicidaron. Con su muerte, Egipto cayó y la república se acabó. ¿Creen que Antonio fue un traidor o un hombre atrapado por el amor? Escríbanlo en los comentarios, porque esta historia es puro drama. Pero Octaviano no habría ganado sin Agripa, su amigo leal, un genio militar que no buscaba la gloria. En Accio, mientras Antonio confiaba en su carisma, Agripa planeó cada detalle. Cortó suministros, aisló al enemigo y lideró la flota a la victoria. Pero Agripa no solo era un guerrero, era un constructor. Mejoró acueductos, drenó pantanos, construyó el Panteón original. Nunca traicionó a Octaviano, aunque pudo haber tomado el poder. ¿No les parece que Agripa es el tipo de héroe que merece más reconocimiento? Comenten qué opinan. Luego está Germánico, el ídolo de Roma. Joven, carismático, nieto de Marco Antonio, parecía destinado a ser emperador. Tras la masacre de Teutoburgo, vengó a Roma, enfrentó a las tribus germánicas y las derrotó en el río Weser en el año 16 después de Cristo. Pero Tiberio, celoso, lo llamó de vuelta. Murió en Oriente, quizás envenenado. ¿Creen que Germánico pudo haber cambiado la historia? Escríbanlo abajo. Agrícola conquistó Britania, un lugar salvaje. Expandió el dominio romano hasta Escocia. Venció a los caledonios en Mons Graupius y confirmó que Britania era una isla. Pero Domiciano, inseguro, lo retiró. Finalmente, Druso, hermano de Tiberio, conquistó tierras más allá del Rin. Murió joven, tras caer de su caballo, pero su legado vivió en su hijo Germánico. Estas historias me hacen reflexionar. Roma no era solo un imperio de piedra y acero, era un crisol de pasiones, ambiciones y traiciones. Estos generales no solo lucharon contra enemigos, lucharon contra el destino mismo. Cada uno dejó una marca imborrable, pero también pagó un precio. Escipión salvó Roma, pero vivió bajo la sombra de la envidia. Mario abrió las puertas a los pobres, pero desató fuerzas que no pudo controlar. Sila mostró que el poder podía tomarse por la fuerza, pero a un costo humano terrible. César soñó con una Roma eterna, pero su ambición lo llevó a la muerte. Antonio y Cleopatra
apostaron por el amor y el poder, y lo perdieron todo. Agripa, Germánico, Agrícola, Druso, todos ellos nos recuerdan que la grandeza no es solo gloria, es sacrificio, riesgo y a veces tragedia. ¿Qué nos enseña Roma hoy? Para mí, es una lección sobre el poder de las decisiones individuales. Un solo hombre, una sola batalla, una sola idea puede cambiar el curso de la historia. Pero también nos advierte, la ambición sin freno puede destruir incluso a los más grandes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué lección se llevan de estos hombres? ¿Quién los inspira más? ¿Escipión, con su audacia? ¿Mario, con su revolución? ¿César, con su visión? Por favor, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios abajo y compartan este video si les emocionó tanto como a mí. Nos vemos en el próximo.